En este día tan especial tengo el placer de poder concederle esta entrevista a una persona de la comunidad del barrio El Porvenir en el Carmen de Bolívar. Antes de comenzar, quería hacerle la siguiente pregunta. ¿Qué edad tiene usted Tengo 75 años. y en qué trabaja ahora mismo? ¿Cuál es su ocupación? Mi ocupación es ama de casa. Ok. Sabemos que Colombia históricamente ha sido un país marcado fuertemente por la violencia. Quería preguntarle lo siguiente. ¿En qué lugar del país vivía usted en la época de la violencia? En la época de la violencia vivía aquí en el Carmen de Bolívar, en el barrio Porvenir. O sea, que usted la mayoría de estos años ha residido en esta zona. Sí, tengo 44 años de vivir en este barrio. Ok. Bueno, una de las épocas de violencia que más han marcado este país ha sido la de la violencia bipartidista entre los partidos liberales y conservadores. Fue uno de los momentos en que el país más se dividió. Entre esos eventos podemos reconocer el Bogotazo, que fue cuando asesinaron al líder político Jorge Eliezer Gaitán. ¿Qué piensa usted acerca de las razones, motivos y causas de la violencia bipartidista en Colombia? Cuando mataron a Eliezer Gaitán lo asesinaron la violencia empezó por los partidos liberal y conservador. Él quería ser un buen presidente liberal y los oponentes lo mandaron a asesinar. Entonces, lo que usted quiere decir es que había como esa diferencia de intereses entre la población, los conservadores y los liberales, y eso llevó a que se desatara un hecho, prácticamente un genocidio en Colombia. Sí, hubo un genocidio por la muerte del señor Jorge Eliezer Gaitán y hubo una guerra civil. Ok, ¿cuáles cree usted que fueron las consecuencias de esa época de violencia bipartidista en nuestro país? Por el poder, porque No. el vandalismo, nos privaron de la libertad a nuestros padres, no los dejaban ir a su trabajo, hubo escasez de alimentos, por el poder que querían tener los conservadores. Tenían que llevar el control y las riendas del conservatismo. Y por eso fue que asesinaron a Jorge Eliezer, para que no fuera un buen presidente. Bueno, por último, me gustaría realizarle la siguiente pregunta. ¿Podría contarnos usted alguna experiencia, ya sea de sus padres o de usted misma, si es que llegó a presenciar esa época? Bueno, es que me lo contaron, porque yo cuando eso todavía no había nacido, porque eso fue en el 49 y yo nací fue en el 50. Entonces mis papás me contaban esas historias de terror que hubo en ese entonces, por el vandalismo que hubo. Saqueaban los almacenes, se robaban los alimentos, tiraban todo a la calle. Ok, muchas gracias. Fue un total placer para mí haberle entrevistado. Buenas tardes, señor. Le voy a hacer ya la serie de preguntas que vamos a comenzar con esa época. Dígame, ¿cuántos años tiene usted? 69 años. ¿Cuál era su ocupación para ese entonces? Comerciante. ¿Alguna ocupación más? Sí, trabajaba en el campo con una maquinaria agrícola que en ese momento yo tenía. Ok, la primera pregunta es de la importante. ¿En qué lugar del país vivió usted en la época de la violencia y cómo vivió esos acontecimientos? Vivía en los Montes de María, específicamente en el Carmen de Bolívar, y fui testigo ocular de la masacre que se realizó en el Salado Bolívar, porque en ese momento yo vivía en el sector de Gambote y desafortunadamente tuve que presenciar la salida de todos esos cadáveres cuando llegaban a lomo de mulo mutilados, envueltos en hamacas, y eso pues impactó a todo el Carmen de Bolívar, porque eso es una masacre que nunca se va a olvidar. Se va a olvidar, aparte de la violencia que se vivió aquí en el casco urbano por parte de la guerrilla. ¿Usted vivía en una zona rural o urbana? Yo vivía en la zona urbana, específicamente en el sector de Gambote, donde yo era propietario de un negocio y que todos los días al levantarme a las 2 horas se escuchaban los disparos donde asesinaban personas, ya bien sea paramilitares o guerrilleros o colaboradores de alguno de los dos bandos. Total era que en ese momento el sector de Gambote para esa época se encontraba que a las 2 de la tarde era un cementerio, no se veía un alma. Ok, ¿cómo afectó eso a su familia? Pues psicológicamente a mi esposa la afectó mucho,
porque vivió una crisis de nervios y tuve que salir del sector de Gambote porque me decía, ya no aguanto más, sácame de aquí porque todos los días se paseaban los paramilitares y la guerrilla. Tanto así fue que yo fui testigo del secuestro del señor porque al lado mío lo secuestraron y en esa época se lo llevaron a lomo de mula, la FARC. Ok. ¿Cuántos años tenía usted para ese entonces? Pues eso fue para los años 2000 que sucedieron esos hechos que se recrudecieron aquí en los Montes de María. Aunque la violencia empezó en el año en el año 90, en 1990, empezó la violencia en firme. En ese entonces, pues, yo tenía aproximadamente unos 59 años. Ok. ¿Qué fue lo más difícil para usted en ese tiempo? Pues lo más difícil fue tener que vivir todas las atrocidades que cometió la guerrilla aquí en esta población, porque en cualquier momento asesinaban a una persona al lado de uno, frente a uno, secuestraban, llevaban, traían, y pues esa era una época que nadie se atrevía a salir, todo era en casa, en casa, en casa, y también fuimos víctimas de las bombas, porque para nadie está oculto que aquí en el casco urbano de Carmen de Bolívar, en la plaza central, asesinaron unas estudiantes del colegio Las Monjas en ese entonces, porque la FARC a un señor que no le quería pagar la extorsión le colocó una bomba en una ferretería. Ok, bueno, señor, muchísimas gracias por su colaboración y por su aporte en mi entrevista. Bueno, un placer haberle colaborado en eso. Gracias. Bueno, ahora tengo la oportunidad de entrevistar a otra persona que reside en el barrio El Porvenir del pueblo del Carmen de Bolívar. Quería comenzar con una pregunta. ¿Qué edad tiene usted? Buenas noches, mi edad es 54 años. ¿A qué se dedica usted? Soy docente de profesión. Bueno, supongo que usted debería saber que Colombia es un país que históricamente ha sido muy marcado por la violencia. En este caso, quería hablarle de un tema en específico que es la violencia bipartidista entre los partidos liberal y conservador. ¿Qué piensa usted acerca de las razones, motivos y causas de la violencia bipartidista? Bueno, según lo que he leído, la percepción que tengo, se presentó una violencia entre simpatizantes de los partidos liberales y conservadores hace muchos años, cuando uno de los representantes políticos del Partido Liberal, el caudillo Jorge Eliezer Gaitán, fue asesinado en plaza pública, lo que desató la furia de los simpatizantes de este partido, y a partir de allí se generó una época de violencia que causó muchas muertes en nuestro país y que hasta la fecha pues sigue teniendo impactos negativos en cuanto a generación de conflictos, eh, mala convivencia entre simpatizantes que aún existen de estos partidos, y esto pues ha sido causal de que muchos simpatizantes aún persistan en ofensas y maltrato hacia los simpatizantes de otros partidos. Ok, ¿cree usted que la diferencia de intereses entre los mismos colombianos en un evento tan famoso como lo fue el Bogotazo es una muestra de cómo un conflicto puede llegar hasta unas instancias bastante graves entre la población? Bueno, ese hecho que se vivió, conocido como el Bogotazo, pues es una muestra directa del conflicto que se presenta entre los simpatizantes de distintos partidos. No debe ser así, porque la política debe ser un espacio, como lo sabemos, de democracia, de participación, de integración, de unión,
pero ese evento que se presentó durante esa fecha pues fue causal de hechos violentos que, como lo dije anteriormente, aún están impactando en nuestra sociedad. Bueno, muchísimas gracias por permitirme concederle esta entrevista. Espero que esté muy bien. Muy buenas noches. Bueno, a sus órdenes, que tenga buena noche. Gracias. Bueno, buenas tardes, señora. Vamos a empezar con las preguntas. Le voy a hacer una serie de preguntas y usted me va a ir contestando con los hechos que usted vivió en las épocas pasadas, para las épocas de su juventud y para esos tiempos. Empecemos con la primera pregunta. ¿Cuántos años tiene usted? Tengo 64 años. Para ese entonces, para esos tiempos de la violencia en el pueblo y a nivel nacional aquí en Colombia, ¿cuál era su ocupación? ¿Cuál era su trabajo? Comerciante. Yo tenía un negocio en Gambote de lubricantes. Yo vendía llantas, baterías, todo lo que era de carro. Ok, ahora la siguiente pregunta es, ¿en qué lugar del país vivió usted en esa época de violencia? En el Carmen de Bolívar, en el sector Gambotico. ¿Y cómo vivió esos acontecimientos de la violencia para ese entonces? Vivía muy angustiada, desesperada. Vivía con una serie de nervios que no me los aguantaba. Hasta que dije no más, quité el negocio y quedé con las manos en la cabeza. ¿Usted vivía en un sector rural o urbano? Urbano, de aquí del Carmen de Bolívar. ¿Cómo afectó eso a su familia? Muy mal, porque ese era mi sustento con lo que yo manejaba a mi familia, y desde la 1 de la tarde ya no podíamos trabajar porque todo el comercio lo cerraba. Okay. ¿Cuántos años tenía usted para ese entonces? Tenía 20 años, tenía 28 años. Ok. ¿Qué fue lo más difícil para usted en ese entonces? En mis 2 hijas, porque vivíamos una tensión desesperante y me tenía que proteger a mis hijas. ¿Con quién vivió usted en ese entonces, además de sus 2 hijas? Mi esposo, una hermana y yo. ¿Y sus 2 hijas? Ok. ¿Usted perdió a alguien por la violencia, algún familiar, algún amigo, un conocido? Un vecino. En esa época, un vecino de allá al lado de mi casa lo mataron. Que él vendía panoche apoderada en Chencho. Ok. Fue el único que yo conocí, de los demás no. Y ya conocí a otro, apellido Peña. Ok. Usted decidió quedarse como me comentó antes que usted vivía en Gambotico, ¿usted decidió quedarse en ese lugar o decidió mudarse? Decidí abandonar el sitio porque ya no aguantaba la presión, los nervios me estaban destrozando todito. Y para mi tranquilidad de mi familia y mía, me mudé. Ok. ¿Cómo describiría usted ese tiempo y sobre todo esa etapa de su vida? Desesperante. Fue muy angustiosa. Vivíamos en una incertidumbre. Con la bendición de Dios nadie se metió con nosotros, pero uno no sabía ni qué hacer ni para dónde coger. Fueron momentos difíciles, que no había nada, no se ganaba, todo era mal. Mal, y no habían entrada y los negocios iban para atrás. Porque el sector Gambotico era muy peligroso en esa época. Su esposo anteriormente me comentó que ustedes habían vivido la masacre del Salado. Sí. ¿Me podría Claro. Comentar un poco más sobre esa situación? Cuando llegaban esos carros con esas pobres gente dando gritos que traían esos animales, venían todos, eso fue muy desastroso, eso era horrible, eso la gente daba gritos y fueron momentos desesperantes.
Y me daba dolor cuando veía a los niños, sobre todo los niños, que estaban viviendo ese momento, esa tragedia. ¿Algún familiar de usted estuvo allá o estuvo involucrado con...? No, gracias a mi Dios, ninguno. Ok, bueno, señora, muchísimas gracias Bueno, por la colaboración y por el aporte en mi entrevista. Gracias. bueno, gracias a usted. Por último, tengo la oportunidad de entrevistar a una señora residente del barrio El Primero de Mayo, también en el Carmen de Bolívar. ¿Cómo se encuentra usted hoy? Muy bien, gracias. Ok, la primera pregunta que quiero realizarle es la siguiente. ¿Qué edad tiene usted? Yo tengo 47 años, ¿A qué se dedica? ama de casa. Ok, Colombia ha sido un país históricamente marcado por hechos de violencia, conflicto y muchas cosas más. Quería preguntarle, ¿usted en qué lugar del país vivía en la época de las violencias? Bueno, yo vivía en una vereda con mis papás. Ellos eran campesinos. Y a raíz de la violencia, pues nos mudamos acá al Carmen de Bolívar. Ok, me parece bastante interesante. Uno de los hechos que marcó los periodos de violencia en Colombia fue la violencia bipartidista entre conservadores y liberales. ¿Qué piensa usted acerca de las razones, motivos y causas de la violencia bipartidista? Bueno, a mí me ha llamado siempre la atención de que por qué mi papá era conservador y mi mamá era liberal. Y siempre discutían por sus partidos políticos. Me llama mucho la atención, yo preguntaba y me decían "¿Es que al principio hubieron dos partidos políticos, el liberal y el conservador. Y a raíz de eso hubo mucha violencia entre esos dos partidos, muchas personas damnificadas, hubo muchas personas que les mataron a su familia por la guerra de poder. Ahí nació la historia de que el nuevo liberalismo, donde se le dio fin a esa guerra que había entre esos dos partidos políticos. Bueno, el nuevo liberalismo se caracteriza por ser un movimiento centro democrático. O sea, que ellos se rigen en la forzar, se dedicaron a forzar la paz entre esos dos partidos políticos. ¿Y qué llevó a eso? A que se aceptaran y que ahí surgió el motivo por el cual las personas ya podían eh, hacer su, hacer su, espérate, ya fue. A raíz de ese centro político que se caracterizó por generar que las personas fueran libres de votar, fueran públicos, votar por su partido político conservador y liberal. Lo hacían con tinta azul y con tinta roja. Ok, muy bien. ¿Cuáles cree que fueron las consecuencias de la violencia bipartidista en Colombia? Bueno, cuentan mis abuelos que se privaron muchas personas de la libertad. Hubieron muchas personas encarceladas, muchas personas que quedaron sin hogar, había escasez de alimentos, no había seguridad, no había ley. La ley era para el armado, para las personas que vivían en sus hogares, tenían que permanecer encerrados. Y se dio mucha desinformación con respecto. Y también que se pusieron todos los, todos los suplementos de alimentación se pusieron caros. Yo creo que
ahí es donde uno piensa y se pregunta, ¿pero por qué? Dice, pero ya uno dándose cuenta que era por el poder político. También ahí se venía a dar más adelante el Plan Colombia. El Plan Colombia no es solamente era dinero para las personas pobres. El Plan Colombia traía consigo, traía el Tratado de Libre Comercio, traía la bonificación para los estudiantes, también traía la extradición, que gracias a eso fue que mataron a uno de los aspirantes a la presidencia en ese momento y ahí se desató una guerra mayor que nos volvimos nuevamente a, a encerrar en nuestras casas porque el orden público por el orden público no se podía andar en las calles. Bueno, usted me contó algo muy interesante. En ese momento usted residía en una vereda y sus padres me contó que eran campesinos, ¿cierto? Sí, Ok, precisamente esas zonas se vieron bastante afectadas en la época del paramilitarismo, ¿cierto? ¿Nos podría usted brindar información acerca de cómo fue esa época en Colombia? bueno, eso fue muy caótico porque se perdían las cosechas, no entraban los carros a buscarlas, no había tranquilidad, no había paz. En la noche se presentaban unos grupos, en el día eran otros. Había mucho miedo porque en cualquier momento mataban a una persona. Si la mataba un grupo o la mataba el otro. Entonces, uno en esa situación uno no sabía qué hacer. Pues y al final se decidió abandonar las tierras y abandonar todos los animales, abandonar las cosechas, el hogar, donde surge el nuevo desplazamiento, donde muchas personas tuvimos que desplazarnos a la ciudad de Cartagena, Barranquilla, el Carmen de Bolívar y las partes donde pudieran trasladarse, pues ahí nos íbamos con la ropa nada más, con lo que pudiéramos coger, porque pues la violencia que se desató no tenía que ver si eras campesino, si eras trabajador, no. Simplemente eras colaborador, pero no se sabía si no especificaban colaborador de qué. Entonces ahí fue donde los campesinos sufrieron y aún sufren la violencia del armado contra el desarmado. Ok, bueno, me gustaría también realizarle una pregunta. Internamente, es decir, en su familia, aparte del desplazamiento, ¿hubo alguna experiencia que siente usted que la haya marcado en ese periodo de violencia? Pues claro que sí, cuando nos vinimos a vivir acá, casco urbano del Carmen de Bolívar, pues eh, en la presidencia de Álvaro Uribe se dio el falso positivo. Pues mi hermano tuvo 3 años preso, acusado de ser colaborador de la guerrilla. Al final, pues lo declararon en libertad y Estados Unidos pedía resultados a Colombia, pues y se dio lo de los falsos positivos. También acá en Carmen de Bolívar vivimos una violencia de la guerrilla contra las personas pudientes y ahí, bueno, se llegó un tiempo donde las extorsiones y extorsionaban a las personas que tuvieran negocio. Bueno, entonces ahí se dio la extorsión
a un señor que tenía una agencia de chance aquí en el Carmen de Bolívar y como no pagó la extorsión, pues lo mataron. A raíz de eso, hubo, ¿cómo decir?, la venganza de esa muerte y entonces decidieron que toda persona que vendiera pues galletas, el producto aquí el Carmen de Bolívar, el aguacate, y sabemos muy bien que ese trabajo, esa labor se hacía allá en Gambote, las personas que se la venían a los buses. Bueno, entonces ahí mi sobrino, él vendía galletas y cuando mataron a este señor, pues todos los declararon objetivo militar y entonces él se lo llevaron de aquí del pueblo, lo torturaron, lo echaron al río y a raíz de eso, pues sí, no, sí me vi afectada porque era una persona que era trabajadora de su casa. Pues y eso ocurrió en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Ok, es triste escuchar que este tipo de hechos hayan ocurrido en nuestra nación. Una persona bastante trabajadora, me encuentra usted, pero fue una de las cosas que se dio debido a la violencia. Bueno, muchas gracias. Espero que tenga una buena noche. Gracias por concederme esta entrevista. Bueno, gracias a usted.